Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la primera charla de nómina electrónica organizada en alianza entre Bilib y Logro. Siguiente, por favor. Para comenzar, quiero contarles un poco lo que es Bilib. Bilib es una inversión estratégica del Grupo Sura y el Grupo Bancolombia que nace con el fin de apoyar a todas las pymes y empresarios para solucionar necesidades puntuales que tengan para sus emprendimientos. Este apoyo se da gracias a que nosotros somos una guía que conecta a los empresarios con los aliados estratégicos que dan solución a su necesidad y nosotros nos encargamos de generar un acompañamiento permanente a estos empresarios. Estas conexiones son posibles gracias a que tenemos una red de más de 400 proveedores en diferentes áreas del conocimiento empresarial, como por ejemplo financiera y contable, recursos humanos, legal. Pueden visitarnos en nuestra página bilib.com.co para conocer más acerca de todo el portafolio que tenemos para solucionar las necesidades de las empresas. Siguiente, por favor. Tenemos unos pilares fundamentales que representan momentos o hitos que todas las empresas tienen o muchas empresas tienen en su etapa de vida empresarial. Dentro de estos hitos están el momento de crear empresa, donde nosotros todos los acompañamos en todo el proceso de inicio a fin hasta que su empresa esté constituida. También el momento de vender por internet, para que todas las empresas que están interesadas en tener este canal digital de ventas lo puedan lograr. Y también tenemos diferentes servicios empresariales que representan más de 300 servicios que tenemos activos en nuestra página web para apoyar esas otras áreas del conocimiento que les mencionaba un poco, como financiera y contable, tecnología, estrategia e innovación. Y en conjunto creamos un portafolio lo suficientemente consolidado para dar respuesta a todos los requerimientos que puedan surgir de las empresas. Siguiente. A todos los asistentes y personas que se registraron a esta charla tenemos un descuento muy especial del 30%, el cual lo pueden adquirir a través de Bilib. Para esto los invito a que ingresen a la página bilib.com.co y a través del chat de esta charla les vamos a estar compartiendo el link para que puedan acceder directamente a los servicios donde ya se ve reflejado este descuento. Este descuento estará activo a partir de hoy hasta el 30 de abril. Siguiente. Bueno, ya para dar inicio con la charla, perdón, antes de dar inicio a presentar a los panelistas, les comparto esta información de contacto. Daniela Pareja Peláez, que es el Head of Marketing de Bilib, y mi nombre, que es Catarina Trujillo, que estoy en la parte de desarrollo de negocios, se podrían comunicar a ambos correos o números de celular para adquirir más información de Bilib. Siguiente. Ya para dar introducción a la charla, les quiero presentar a Luis Alfredo Alcaraz. Él será el panelista principal de esta charla. Él es ingeniero de sistemas y también contador público, con más de 25 años de experiencia en temas contables, tributarios e impositivos. También nos estará acompañando otras dos personas del equipo de Logro, Luz Janet Castaño, que es especialista en nómina, y Marlene Arroyave, que está en el área de desarrollo de negocios y alianzas. Bienvenido, Luis Alfredo, y adelante. Luis, no se te escucha. ¿Ya me escuchan o nada? Sí, ya. Sí, adelante, sí, Luis. Perfecto, Gracias. Luis. Bueno, entonces el tema que vamos a desarrollar el día de hoy tiene que ver con la nómina electrónica. Vamos a ver algunas apartes de la normatividad, vamos a ver el ecosistema de la facturación electrónica y cómo encuadra el tema de la nómina electrónica en ese sistema o en ese ecosistema. Vamos a ver en detalle el documento soporte de pago y nómina electrónica y vamos a tener una sección de preguntas. Entonces, digamos que estamos a puertas de comenzar el proceso de masificación de la nómina electrónica en Colombia. Digamos que ya el país logró la masificación de la facturación electrónica, lo que es la versión de validación previa, que comenzó en septiembre del año 2019. Digamos que ya más de 500, ya hay una cifra cercana a 550 compañías que ya están facturando electrónicamente. Más o menos la DIAN recibe un número de 10 millones de facturas diarias,
pero digamos que ese sistema está preparado y quedó muy bien implementado. Es una felicitaciones a la DIAN, que está preparado para recibir, inclusive nos han dicho que son 50 millones de facturas diarias contadas. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el tema de la nómina electrónica enmarcado dentro de todo el sistema de la facturación electrónica. Entonces, comencemos. Permítanme un momento. Entonces, con relación a la normatividad, entonces, tenemos ese artículo 616 del Estatuto Tributario, donde dice que el sistema de facturación electrónica es aplicable a otras transacciones, va a tener otras aplicaciones. Vamos a resaltar el de pagos de nómina. Pero la DIAN, que es lo que está buscando con el sistema de facturación electrónica, que ella pueda obtener más soportes fiscales. Ya tiene soportes fiscales de la factura con sus documentos asociados de notas crédito y de notas débito. Va con el tema de pagos de nómina. Más adelante va a tener el documento de soporte por las compras a los no obligados a facturar. Van a haber temas de exportaciones, de importaciones y pagos a favor de los responsables del impuesto sobre las ventas. De igual manera, los documentos electrónicos que quedaron, que eran 27, quedaron unos 12, también van a estar incluidos dentro de todo ese sistema de facturación electrónica. Es simplemente una primera referencia normativa, donde este parágrafo lo incluyó la ley 2010, que reemplazó la 1943, que fue declarada inexequible por vicios de forma por la Corte Constitucional, pero con efectos diferidos, y digamos que simplemente la ley 2010 hizo como una ratificación. En el mismo sentido, el decreto único tributario, pues, que reúne toda la normatividad relacionada con los temas tributarios, también habla de que el sistema de facturación electrónica lo ratifica. Es aplicable a las operaciones de compra y venta de bienes y servicios, a las operaciones de nómina, a las exportaciones, a las importaciones, ¿sí? Entonces, simplemente es una ratificación, una consonancia, pues, de la norma como tal. De igual manera, en el año 2020 se expidió el decreto 358, que reglamentó todo el tema de la facturación electrónica y los documentos equivalentes, ¿sí? Y también se expidió la resolución 42. Entonces hay un numeral 5, donde habla que el sistema de facturación electrónica también va a ser utilizado para que se envíe un soporte fiscal por pagos de rentas de trabajo. Pero mire lo que debemos tener en cuenta para el futuro. Más adelante, cuando la autoridad tributaria lo reglamente en cabeza de la DIAN, se incluirán los aportes para fiscales de seguridad social y demás erogaciones relacionadas con la nómina. Esta mañana escuchaba en un evento donde participó el nuevo director de la DIAN, el doctor Lisandro Junco. Él mencionaba que muchos contribuyentes les decían que por qué transmitir la nómina electrónica y que por qué no los operadores le pasaban la información. Entonces, la razón que él daba es que los operadores reciben esa información relacionada con parafiscales y con seguridad social. Ellos no tienen la información que se le informa a un empleado en un comprobante de nómina o en un comprobante de una colilla de pago, que son todos esos devengados y deducciones de manera muy discriminada. Entonces, esta primera etapa de la nómina electrónica, su alcance es informar, transmitir a la DIAN esos comprobantes de nómina, consolidándolos de manera mensual, independientemente de cómo la compañía pague. Si la compañía paga por nóminas decadales, entonces esos 3 comprobantes de nómina los consolida en uno solo, elabora un documento de soporte representado en un XML y se lo envía a la DIAN para su respectiva validación. ¿Cuál es el fondo de todo esto? Entonces hay un artículo del Estatuto Tributario, que es el 771-2, que dice que es la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables. Entonces, lo que nos quiere decir este artículo en uno de sus apartes es que cuando no exista la obligación de expedir factura o documento equivalente, el documento que pruebe la respectiva transacción, que da lugar a costos y deducciones e impuestos descontables, entonces me devuelvo, que dé lugar a costos o deducciones. Entonces, un declarante de renta, en su formulario de declaración de renta, tiene una sección de costos y deducciones. Entonces, lo que está diciendo la administración tributaria es, eso tiene que estar debidamente soportado. Entonces, el gobierno nacional irá estableciendo los requisitos. Entonces, digamos que le llegó el plazo a la nómina electrónica, también al documento de soporte, y como les contaba, ya tenemos en producción todo lo que tiene que ver con la facturación electrónica.
Acá pues un resumen como de la normatividad que ha implementado todos esos temas en la ley 2010 del 2019, en su artículo 18, el decreto 358, como les decía ahora, que reglamentó todo el tema de facturación electrónica y los documentos equivalentes, la resolución 42 y la resolución 13, que es inherente y exclusiva de la nómina electrónica. Entonces, desarrolla todo el tema de la nómina electrónica y en la parte final trae todo el anexo técnico que se debe cumplir para efectos de transmisión y generar ese XML que debemos transmitir a la DIAN. Bueno, adicionalmente, los que estén interesados en revisar más doctrina relacionada con la nómina electrónica, digamos que la DIAN ha emitido pues unos conceptos, ahí se los dejo, donde simplemente cuál es el tema, sistema de factura electrónica, documento de soporte de pago de nómina electrónica, implementación de los pagos de nómina en el sistema de facturación electrónica. Más adelante entendemos como ese concepto. Y también pues hay ese mismo concepto hace referencia a otro que habla de quiénes son los sujetos obligados como tal. Entonces se los dejo como por información, lo pueden buscar pues lo pueden buscar en internet o en el buscador de doctrina de la DIAN y pueden obtener más información. Uno mira pues estos conceptos y digamos que ellos son redundantes porque transcriben mucho de la resolución 13 en su contenido. Bueno, vamos a mirar como el ecosistema. Entonces, todo esto es el sistema de facturación electrónica. Mire que la normatividad que veíamos decía, el sistema de facturación electrónica también será aplicable a, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cómo está conformado todo este sistema. Como se los decía, en operación tenemos la factura electrónica de venta, las notas de crédito y las notas de débito. Digamos que eso está funcionando perfectamente en este momento, está en producción. ¿Qué operaciones se van a implementar? Que estamos en proceso de implementar la nómina electrónica, donde la primera nómina electrónica que se debe transmitir le corresponde al grupo 1, es decir, aquellas compañías que cuentan con más de 250 empleados. ¿Cuándo deben transmitir su primera nómina? Los primeros 10 días de agosto. ¿Cuál nómina deben transmitir? La del mes de julio. ¿Sí? Y también el documento de soporte por las compras a los no obligados a facturar. Mire que este documento no es un documento de venta, es un documento de compra. Yo soy compañía que soy facturador electrónico y la compañía contrata los servicios de una persona que no es facturador electrónico, digamos un pintor, para que me pinte una oficina. Entonces este pintor no me va a expedir una factura porque él no está obligado, él me pasará una cuenta de cobro. Pero yo compañía, si quiero tomarme como ese costo-gasto como deducible en mi declaración de renta, debo elaborar el documento de soporte por las compras a los no obligados a facturar. Eso es lo que antes se llamaba el documento equivalente. Simplemente que es a los no obligados a facturar. Es posible que un no obligado a facturar de manera voluntaria facture electrónicamente, ¿sí? Y ese documento de soporte también tiene que comenzarse a transmitir a partir del 1 de julio del año 2021. Entonces, es una compañía como nosotros en Logro, en este momento estamos empeñados en hacer estas dos implementaciones. Hay otra implementación. El 9 de mayo sale, hay unos cambios sobre la facturación electrónica, que es el anexo 1.8, la versión 1.8 de facturación electrónica, que trae pues unos cambios que se deben implementar y que deben estar en producción el 9 de mayo del año 2021 como tal. En el futuro, la autoridad tributaria tiene toda la potestad para incluir más soportes fiscales, el documento equivalente electrónico. De lo que les decía, eran 27 documentos equivalentes, quedaron 12, se creó un documento equivalente número 13, pero que se llama documento equivalente electrónico, el cual va a contener todos los otros. Digamos que estamos en espera de que se dé esa reglamentación. Vamos a tener el soporte de importación, que tiene que ver con la declaración de importación de bienes, temas de retenciones y otros como tal. ¿A qué nos tiene que llevar todo este tema de facturación electrónica? Entonces, es un insumo principal para la autoridad tributaria para detectar fraudes fiscales de los contribuyentes. Esta semana me enteré que la DIAN detectó 506 compañías que vendían facturación, ¿sí? Para que las compañías se tomaran costos y deducciones. Entonces, digamos que a través de este sistema de facturación electrónica y con ingeniería de datos y con un grupo de científicos que la DIAN tiene, mire que está dando unos resultados muy efectivos detectando este tipo de empresas que venden facturas electrónicas ficticias. Bueno, formalización de empresas. Mire que en el país hay menos, se inscribieron al régimen simple de tributación, que son aquellos contribuyentes
que tributan a través de los ingresos brutos a una suma superior a 24.000 contribuyentes, de los cuales el 40% no eran conocidos por la DIAN, es decir, no tenían un RUT como tal. Entonces, mire que eso ha llevado a la formalización. Mire que estas compañías fueron de las primeras que tuvieron que comenzar a facturar electrónicamente. Recuerdo en el año 2019, comenzando septiembre, ellos tenían que comenzar facturando electrónicamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para la DIAN hacer su seguimiento y su fiscalización son los ingresos. Entonces, la DIAN con las ventas que realicen las compañías que se acogieron al régimen simple, va a tener los insumos para verificar cuando esta compañía haga su declaración si es razonable o no con relación a su nivel de ingresos. Proporcionar a los contribuyentes declaraciones sugeridas. Digamos que de unos años para acá, para quienes somos declarantes del impuesto de renta, la DIAN nos proporciona declaraciones sugeridas, ¿sí? Pero entonces esto lo pretenden hacer extensivo también, por ejemplo, a las declaraciones de IVA, ¿sí? Entonces, digamos que ya la DIAN, muy posiblemente, más temprano que tarde, a las empresas empezará a decirle, vea, esta es su declaración sugerida de IVA. ¿Por qué? Porque tiene todas las facturas de venta como tal. Pensar en una contabilidad electrónica. Hemos pensado mucho en la expedición. Yo soy facturador electrónico, genero la factura, se la mando a la DIAN me la valida, me dice que está buena, se la mando a mi cliente o adquirente. Pero recordemos que así como yo soy facturador electrónico, que elaboro facturas de venta, yo tengo proveedores que de igual manera elaboran facturas electrónicas. Entonces, que mis sistemas de información se alimenten de manera automática a través de XML. Digamos que eso tiene retos tecnológicos porque yo puedo tener el ítem número 100, pero yo se lo compro a 5 proveedores y ellos tienen una codificación distinta. Entonces toca hacer como unas equivalencias, pero digamos que esa debe ser la tendencia. Y disminuir requerimientos de información exógena. Entonces mire que si uno revisa, si uno es uno obligado a presentar información exógena y uno detecta pues en qué literal le corresponde, que si persona natural, que si persona jurídica, que si está obligado a practicar retenciones en la fuente. Entonces, cuando se revisa esa normatividad de esa resolución 70 del año 2019, entonces uno dependiendo de eso, uno tiene que presentar una cantidad de formatos. Entonces uno diría, si soy facturador electrónico, no tiene por qué pedirme, por ejemplo, el formato 1007 de ingresos, el concepto de ingresos operacionales, ¿cierto? ¿Por qué? Ya la DIAN tiene esa información vía facturación electrónica. Igual va a pasar con el tema de la nómina, el formato 2276 que tiene que ver con rentas de trabajo. Si ya estamos comenzando a transmitir la nómina, entonces llegará un punto que la DIAN no solicite esa información a quienes transmiten de manera electrónica su nómina. O, por ejemplo, el IVA en las ventas. Entonces, ese formato 1006, si ese es el formato que no recuerdo en este momento bien, entonces la DIAN tampoco debiera de solicitarlo. Entonces, digamos que todos estos beneficios de la facturación electrónica se tienen que ver reflejados en la disminución de obligaciones formales, porque todo esto son obligaciones formales, porque la obligación sustancial realmente de los contribuyentes es elaborar y presentar y desde luego pagar su declaración de renta. Ahora sí vamos a entrar en materia con el documento de soporte de pago de nómina electrónica. Entonces, aquí hay una cosa que debemos entender. Una compañía actualmente sin nómina electrónica, ¿y qué le va a suceder con nómina electrónica? Sin nómina electrónica, se debe liquidar y pagar la nómina. Digamos que eso es todo un trabajo de recolección de información, ingresar empleados nuevos, liquidar empleados que se fueron, ingresar novedades de horas extras, ingresar novedades de incapacidades, ingresar novedades de deducciones, digamos, diferentes a las legales. Es que este empleado tiene una libranza, quiere que una deducción por el seguro del vehículo, un auxilio funerario, bueno, el gimnasio, toda esta cantidad de cosas. Digamos que eso requiere todo un proceso. Actualmente tenemos que hacer ese proceso, desde luego que lo tenemos que hacer. Entonces, todo eso es la recolección de información, el ingreso de novedades, la generación del plano para el banco para que se haga el respectivo abono, ¿sí? Enviar el comprobante de nómina a los empleados, porque es posible que yo tenga una periodicidad de nómina quincenal, decadal o mensual. Entonces, digamos que yo le debo reportar al empleado devengados, deducciones y cuál es su neto a pagar, contabilizar gastos de nómina, contabilizar pasivos laborales. Digamos que eso
Eso lo hago actualmente y lo tengo que seguir haciendo. ¿Qué es lo nuevo? Que esa nómina la debo transmitir electrónicamente en un formato XML que se llama documento soporte de pago de nómina electrónica, la debo transmitir a la DIAN. ¿Sí? Entonces, con el advenimiento de la nómina electrónica, yo debo seguir liquidando y pagando la nómina como lo acabamos de describir. Reiteramos, la nómina electrónica sigue siendo un documento fiscal para soportar costos y gastos. Dos aclaraciones. La primera, cuando una compañía vincula personas a través de servicios personales, estos no se incluyen en la nómina electrónica. Si esa persona que contrata mi compañía a través de esta modalidad no está obligado a facturar, la forma de mi compañía soportar ese costo o gasto es a través del documento de soporte por las compras a los no obligados a facturar. ¿Sí? Entonces, muy importante, este tipo de personas no van incluidos dentro de la nómina electrónica. Y la nómina electrónica no es exclusiva de las personas jurídicas o de las empresas. También puede cobijar a las personas naturales que pretendan soportar costos y gastos en la declaración de renta. Vamos a mirar el ciclo de transmisión de la nómina como tal. ¿Sí? Bueno, entonces intervienen unos actores. Permítame, yo muevo esta barra. Entonces tenemos la empresa, tenemos el proveedor tecnológico, ese proveedor tecnológico con un software autorizado para transmitir nómina electrónica, y desde luego tenemos a la DIAN, la Dirección de Impuestos a Nivel Nacional. Recordemos que la DIAN depende del Ministerio de Hacienda. ¿Listo? Entonces, una compañía tiene un sistema que liquida su nómina. Entonces, en este caso sería el logro nómina, donde se hace todo ese proceso que les describí, se ingresan las novedades, se liquida, se paga, todo ese proceso. Entonces, esa nómina le debe entregar esta información de devengados y deducciones mensuales, independientemente del periodo de pago, se lo tiene que entregar. En este caso, pues a nosotros, Censas es nuestra compañía y Censas es dueña de la marca Logro. Entonces, ¿qué es lo que hace Censas? Con esa información de la nómina, con ese insumo, genera el XML, lo firma, le incluye el CUNE, que es uno de los requisitos, el Código Único de Nómina Electrónica, que es lo que hace que ese documento sea único. Hagamos el símil con un vehículo, el chasis y el motor, eso es lo que hace único a un vehículo. O a nosotros la cédula de ciudadanía para los ciudadanos colombianos, digamos que eso nos hace únicos. Entonces, digamos que ese CUNE es como el documento de identidad de esa nómina electrónica. ¿Qué hace? Se lo envía a la DIAN. La DIAN lo valida. La DIAN me devuelve dos posibles respuestas, de aprobación o de rechazo. ¿Quién recibe esas respuestas? Cuando estoy trabajando con un aliado, pues el proveedor tecnológico. Si es de rechazo, se le entrega al sistema que elaboró la nómina para que se hagan las correcciones y el ciclo debe comenzar hasta que el error sea subsanado como tal. El otro escenario es que sea de aprobación. Entonces, si es de aprobación, la empresa que emitió la nómina debe guardar y conservar, que eso lo hacemos nosotros los proveedores tecnológicos, el contenedor electrónico que va a contener el documento de soporte y la respuesta de la DIAN, que es el Application Response. Entonces, digamos que esto es lo que se debe conservar. En la normatividad no dice que es obligación que yo le envíe esto al empleado, porque miren los ciclos de transmisión, son mes vencido, los 10 días siguientes, ¿sí? Son los 10 días siguientes como tal. Entonces, digamos que ya al empleado le sigo entregando la colilla o el comprobante de nómina, digamos que eso no tiene que entregarse impreso, ya eso se lo podemos entregar de manera digital a través de su correo electrónico, o ya si tenemos intranet donde ellos puedan consultar sus comprobantes. Digamos que hay muchas maneras como tal. Una cosa importante, la nómina no debe concebirse como algo aislado. La nómina es algo que tiene que tener interacción, ¿sí? Interacción con la contabilidad. Mire que en la nómina todos los ingresos de los trabajadores son grabados, ¿cierto? Simplemente que se depura, ¿sí? Y se determina si está obligado o no, si le debo practicar una respectiva retención. Entonces, los sistemas de nómina deben garantizar que se practique la retención por salarios, ya sea por la opción 1 o por la opción 2, o procedimiento 1, procedimiento 2, como se defina. Entonces, se depura el ingreso, ¿sí? Y se lleva al estatuto tributario, el artículo 383, y se ubica en la escala. Entonces, dependiendo de eso, se determina el valor de retención en la fuente. Pero no solo es que se practique la retención en la fuente, ese empleador la practique
y que la declare y que efectivamente la pague, no es que se quede con ella. En la relación laboral se generan cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Ejemplos, a un empleado tienen sus devengados salario 1.000.000 de pesos y digamos que deducción por salud 40.000 pesos y deducción por pensión 40.000 pesos. Mire que ahí se generan unas cuentas por pagar. ¿A quiénes? A unas entidades como tal, por citar algunos ejemplos. Entonces a eso hace referencia. Los costos y deducciones que implica tener un empleado. Entonces ya cada compañía, dependiendo de su naturaleza, entonces dirá si el empleado es del área administrativa, si es del área de ventas, si es de producción, mano de obra directa. Entonces, dependiendo de eso, ella va a hacer un reconocimiento de su contabilidad de sus costos y de sus gastos. Y todo el tema de la interacción con la contabilidad. Todo este tema de la interacción se aborda en el artículo 19 de la resolución 13, quienes quieran ver más información al respecto. A continuación, vamos a determinar cuáles son las preguntas que me debo hacer para determinar si mi compañía está obligada a transmitir o no la nómina electrónica. ¿Sí? Entonces, las preguntas son las siguientes. Primero, soy declarante del impuesto de renta. Es decir, si es una compañía que ya existe, entonces yo tengo mi RUT. Entonces busco en el RUT en la sección de responsabilidades y miro si tengo la responsabilidad 4 o la 5, que es régimen especial o régimen ordinario. Entonces digamos que si es así, digamos que yo soy candidato a transmitir la nómina electrónica. ¿Sí? Es como lo primero. Lo segundo, realizo pagos laborales o tengo pensionados por mi cuenta. ¿Sí? Es decir, tengo empleados. Si la respuesta es sí, sigo siendo candidato para transmitir la nómina electrónica. Y la última, requiero soportar los costos de nómina para tomarlos en la declaración de renta. Sí, yo quiero hacer eso, porque si no lo hago, cumplo las dos condiciones anteriores, pero no quiero soportar estos costos. ¿Qué es lo que va a pasar? Mi base gravable para liquidar el impuesto va a ser más alta. ¿Y quién no va a querer descontarse estos gastos que en las compañías de por sí son bien onerosos? Entonces, si la respuesta es sí a todas estas preguntas, estoy obligado a transmitir la nómina electrónica, que se refleja en un documento soporte de pago de nómina electrónica, ya lo hemos dicho, que es en formato XML como tal. Todo esto lo encuentran en el artículo 4 de la resolución 13 del 11 de febrero del año 2021, que habla de los sujetos obligados. Bueno, gráficamente, ¿cómo lo podemos ver? Hemos hablado de los soportes fiscales, ¿sí? Hemos sido muy reiterativos en el tema. Entonces, acá tenemos una imagen del formulario de declaración de renta 110. Entonces, hay una sección de costos y deducciones. Entonces, ¿qué es lo que busca la DIAN? Que esa casilla de costos y deducciones esté soportado en soportes fiscales. Ya tenemos la factura electrónica con sus notas crédito y notas débito, el documento de soporte por compras a los no obligados a facturar que le hemos explicado previamente, la nómina electrónica, y después la DIAN va a seguir incluyendo otros que le ayuden a su proceso de fiscalización. Entonces, simplemente estamos afirmando lo que ya hemos visto con relación a la deducción de los costos como tal. ¿Quiénes no están obligados a transmitir la nómina electrónica? Esto no lo vamos a leer, simplemente lo damos por información. Entonces, son todos aquellos contribuyentes que están incluidos en el artículo 22 y 23 del Estatuto Tributario, que ellos no son contribuyentes. ¿Por qué lo decimos? Porque ahora decíamos, para la primera condición, la primera pregunta que nos teníamos que hacer para saber si soy candidato o no a transmitir la nómina electrónica, es que en mi RUT soy declarante del impuesto de renta, ya sea en el régimen ordinario o en el régimen especial. Entonces, digamos que estas entidades no califican. En el proyecto borrador que se dio inicialmente de nómina electrónica, se indicaba que las entidades del Estado debían transmitir nómina electrónica. Digamos que eso fue en el proyecto borrador, pero en la resolución definitiva, las entidades del Estado no quedaron obligadas. Pero digamos que son cosas que posiblemente la autoridad tributaria incluirá en el futuro. Es como, por ejemplo, la facturación electrónica en las entidades del Estado. Entonces, digamos que ellas fueron como de las últimas en entrar. Entonces, posiblemente con estas entidades va a pasar lo mismo como tal. Y de igual manera, los contribuyentes del régimen simple no están obligados a transmitir la nómina electrónica. ¿Por qué? La razón ya la dimos. Ellos van a tributar de acuerdo a los ingresos brutos como tal.
Ahora vamos a ver el calendario de la nómina electrónica. Hay varios calendarios, pero digamos que ese es el calendario más importante. Entonces hay un calendario número 1 que es de acuerdo al número de empleados, ¿sí? Que está dividido en unos grupos y esos grupos son dependiendo del número de empleados que se tengan. Alguien dirá, ¿yo cómo determino cuál es mi grupo? Pues entonces usted tiene que mirar de acuerdo a los empleados que tiene, irse ubicando en cuál grupo está. Y al momento de hacer la primera transmisión, mirar si todavía tiene ese mismo número de empleados. Entonces vamos a mirar el primer grupo. El primer grupo es el grupo número 1, son para compañías que tienen más de 250 empleados. Esas compañías deben hacer un proceso de habilitación, más adelante entramos en detalle de eso, así como la factura electrónica de venta, usted tenía que decir cómo iba a transmitir la factura, definir el modo de operación, si con la solución gratuita de la DIAN, con un desarrollo propio o con un aliado. De igual manera tiene que suceder con la nómina electrónica, se tiene que decir cómo va a transmitir la nómina electrónica a la DIAN. Digamos que en este caso solamente hay dos opciones. Uno es un desarrollo propio y la otra opción es a través de un aliado proveedor tecnológico. Entonces esa compañía tiene un plazo para hacer ese proceso de habilitación del 31 de julio del 31 de mayo al 31 de julio. ¿Cuál es la primera nómina a transmitir? La nómina de julio en los primeros 10 días del mes de agosto del año 2021. En este grupo de compañías hay más o menos 3.421 compañías que les aplicará ese grupo como tal. Tenemos el grupo número 2, que es de 101 a 250. Digamos que ese grupo podrá hacer su proceso de habilitación a partir del 31 de mayo hasta el 31 de agosto. ¿Sí? Digamos que tiene como 3 meses. Es como decir, el grupo al que pertenezco y le sumo un mes adicional. Y esa nómina la debo transmitir los primeros 10 días del mes de septiembre. Y más o menos son 4.392. Ese dato es tomado pues del RUES, que es el Registro Único Empresarial y Social. Y digamos que a nivel que vamos bajando, digamos que van a ser el mayor número de compañías porque Colombia es un país de pequeñas y medianas empresas como tal. Entonces digamos que ese es el calendario de acuerdo al número de empleados. Y hay otros calendarios, que es el de implementación permanente, y es, por ejemplo, si surge una compañía nueva en el mes de septiembre, por ejemplo, año 2021, esa compañía contará con 2 meses para comenzar a hacer la transmisión de la nómina electrónica. Desde luego, evaluando los requisitos que ya vimos. Soy declarante del impuesto de renta, tengo empleados y quiero soportar costos y deducciones. Y los no obligados a expedir factura electrónica deberán comenzar su proceso de transmisión en el 31 de mayo de 2022. Digamos que aquí, por ejemplo, el ejemplo más claro y contundente son los bancos. Los bancos y corporaciones financieras no están obligados a expedir factura electrónica, pero ellos deben transmitir nómina electrónica, tienen un plazo de más adelante como tal. El sustento normativo, el artículo 6 de la resolución 13 como tal. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Si tengo la compañía Arquitectura y Diseños Polar S.A., declarante del impuesto de renta y complementarios, que tiene vinculados 310 empleados o colaboradores, se pregunta, ¿a qué grupo pertenece la compañía de acuerdo al número de empleados? ¿Cuándo debe habilitarse para validar el software con el cual realizará la transmisión de la nómina electrónica? ¿Cuál es la primera nómina que debe transmitir electrónicamente a la DIAN? Entonces, comencemos las respuestas. Entonces, pertenece al grupo número 1. ¿Por qué? Tiene 310 empleados, que es mayor a 250. ¿Sí? ¿Cuándo debe habilitarse? Debe habilitarse entre el 31 de mayo y el 31 de julio. Y la primera nómina que debe transmitir es la de julio, los primeros 10 días de agosto. Entonces, aquí hay una cosa importante que quiero resaltar. Si una compañía no enviara esta nómina electrónicamente, no la transmite a la DIAN, cuando haga su declaración de renta del año 2021 que presente en el año 2022, el valor de esta nómina no podrá deducirlo en su declaración. Entonces alguien dirá, hay una sanción, te van a aplicar el 651 del Estatuto Tributario, digamos que no hay una sanción. ¿Cuál es la sanción? En que usted no podrá disminuir sus ingresos, no podrá disminuirlo en estos costos como tal. Entonces digamos que ese es el castigo como tal en que usted incurriría, ¿sí? De igual manera, no que el solo hecho de transmitir la nómina ya me dé derechos al descuento. No, porque acuérdese que
Para que estos pagos sean deducibles hay que cumplir lo que dice el Estatuto 108, el Estatuto Tributario, y es que usted antes de presentar su declaración de renta del año 2021, en el año 2022, cuando comiencen los vencimientos a partir de abril, creo, usted debe haber pagado los respectivos aportes. Entonces, digamos que simplemente es esa nómina que transmití electrónicamente es candidata, ¿sí? Es candidata. Y si ya pagué los aportes, digamos que ya le da como mayor firmeza y se la puede tomar como descontable, como tasa. Bueno, pues, listo. Vamos a mirar cuáles son los documentos que conforman la nómina electrónica. Entonces hay dos documentos. Primero, el documento de soporte de pago de nómina electrónica. ¿Sí? Entonces, ese documento, ¿qué es lo que hace? Es un soporte de costos y gastos para soportar ¿qué? Esos costos y gastos que yo me quiero imputar o deducir o restar en mi declaración de renta. ¿Sí? Que se desprenden de ¿qué? De una relación laboral, es decir, porque tengo empleados. ¿Por qué está conformado? Está conformado por los devengados de la nómina y por las deducciones de nómina. Y todo eso está representado como unas novedades. Entonces, digamos que eso se traduce en concepto, valor, por citarlo pues como de una manera muy general. El concepto de salarios, el concepto de deducción de salud, el concepto de deducción de pensión, de fondo de solidaridad. Sí, que es que el empleado tiene una libranza, entonces ese sería otro concepto de deducción como tal. Y informar la diferencia, que es la resta entre los devengados y las deducciones. Y de igual manera se tiene la nota de ajuste. No puede existir una nota de ajuste si no existe un documento de soporte previo, o yo puedo tener una nota de ajuste sobre una nota de ajuste. Es decir, tengo un documento de soporte y para un empleado mandé sus devengados y deducciones de un mes como tal. Si detecto un error, yo hago una nota de ajuste ¿sobre qué? Sobre ese documento como tal. Puede ser una nota de reemplazo o de eliminación. Sí, te digamos que yo mando una nota de reemplazo donde diga, esta pierde vigencia y esta nota de ajuste es la que queda con la información real. Pero yo perfectamente puedo volver a reemplazar este otro. Entonces me quedo pues como en un ciclo hasta que deje una versión final. ¿Sí? Que es lo que efectivamente es lo que me voy a tomar como deducible en mi declaración de renta. Entonces, digamos que las notas de ajuste se derivan, como le decíamos ahora, de los documentos de soporte. ¿Sí? Es como las notas crédito, las notas débito. Ellas se deben a la factura de venta. ¿Sí? Yo no hago una nota crédito solita, ¿no? Yo generalmente hago una factura de venta porque parto de una factura. Alguien dirá, pero es que yo puedo hacer una nota crédito y su factura asociada, pero digamos que eso es por procesos complejos. ¿Sí? Una compañía le vendo muchos productos, le hago 100 facturas al mes y él después me devuelve, pues digamos que es muy complicado de esas devoluciones donde le mezclan productos de diferentes facturas, identificar la factura, digamos que ese es otro escenario, pero mire que en esencia hubo una factura inicial como tal. Entonces los usos simplemente para hacer correcciones, para eliminar o para reemplazar van a ser, entonces digamos que esos son los dos documentos que se deben transmitir como tal. Vamos a mirar como la estructura y contenido de la nómina individual, es decir, ese anexo técnico que nos indica la resolución 13, eso es un anexo técnico que es tedioso pues de leer, digamos que eso es como para los ingenieros, pero digamos que aquí les queremos mostrar como la información que nos solicitan como tal. Entonces hay unos grandes grupos de información. Primero, tenemos la información del encabezado, tenemos información del empleador, tenemos información del trabajador, tenemos la información de los devengados, tenemos información de las deducciones y tenemos los totales del documento. Entonces, en la información del encabezado tenemos la fecha del ingreso del trabajador en la empresa, la fecha de retiro si se dio una liquidación, cuáles son las fecha de inicio y liquidación, el tiempo laborado, fecha de emisión del documento, prefijo y número. La nómina electrónica, yo no tengo que pedir un prefijo y un número a través del WISCA, como lo tengo que hacer para la factura electrónica de venta, o para el POS, o para la factura de tirilla computador, o para el documento de soporte por compras a los obligados a facturar. Este prefijo y número es libre, ¿sí? El domicilio, país y ciudades de generación donde se generó el documento, y el periodo de pago de la nómina. Entonces, los valores posibles semanal, decenal, catorcenal, quincenal, mensual u otro. En últimas, independientemente de mi periodo de pago, yo debo reportar de manera mensual. Consolidar estos periodos a través de mensualmente. Información del empleador, su identificación, dígito de verificación, sus nombres,
o apellidos a nombres, si esto es una jurídica, pues su razón social, si esto es una natural, nombres y apellidos, el domicilio, la dirección. Listo. Tenemos información del trabajador como tal, entonces acá el tipo de trabajador, entonces simplemente tengo que decir, mapear con esto. Si es un dependiente, servicio doméstico, madre comunitaria, entonces simplemente son elementos de información que se tienen que informar dentro de esa nómina. Entonces usted en la nómina tiene su catálogo de empleados, ¿sí? Entonces de ese catálogo de empleados se tiene que informar a dónde pertenece ese empleado como tal. Tenemos el subtipo, donde hay dos subtipos por ahora. En la versión borrador en el proyecto había muchos, dejaron estos dos, el 00 y el 01. Tenemos si hay que indicar si es de alto riesgo. Entonces hay valores que son de listas que la DIAN va a validar. Hay valores que son booleanos, es decir, si es de verdadero o falso. ¿Sí? Hay que indicar el tipo de documento del trabajador, ¿cierto? Que simplemente decir cualquiera de estos. Si es registro civil, tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, tarjeta de extranjería, ¿sí? NIF, lo veo raro, pues que esté incluido ahí. Tenemos el PEP, que es para los venezolanos, que Migración Colombia les da este documento, y digamos que hay muchas compañías que contratan a esos venezolanos y los matriculan en sus sistemas con el PEP, que es una identificación que escribió pues la Migración Colombia. Tenemos el número de identificación, nombres y apellidos, su domicilio, su dirección, indicar si es un salario integral o no, el tipo de contrato. Entonces, si es a término fijo, se informa 1, término indefinido 2, obra de labor 3, aprendizaje 4, práctica pasantía 5, sueldo base, código del trabajador, si se tiene, y ahí la información del pago como tal. Tenemos una forma de pago que es de contado. Los empleados no me fían, que yo le quede debiendo es otra cosa porque no tengo liquidez para pagarle, pero digamos que la forma de pago es una sola. Y si el pago se da a través de la banca, se debe informar el nombre de la entidad, el tipo de cuenta y la cuenta bancaria. La nómina a transmitir no tiene que estar pagada, porque se dice pago o abono en cuenta, devengo o que se haya sido efectivamente pagada como tal. Aquí vemos la información de los devengados, entonces me dice días trabajados, entonces mi nómina es quincenal, días trabajados 15, decadal, días trabajados 10, sueldo trabajado, auxilio de transporte, viáticos, manutención, alojamientos salariales y no salariales, horas extras discriminando por diurnas, nocturnas, dominicales, bueno, todo ese tipo de... Y de manera opcional se puede indicar la fecha y hora de inicio y hora final. O usted puede decir, ese trabajador en la quincena trabajó 10 horas extras. Y yo perfectamente digo, y si son nocturnas, 10 horas extras nocturnas. ¿Sí? No tengo, sí, o si quiero, informo eso 10 veces de a 2 horas, indicando la fecha, hora inicial y hora final. Pero digamos que quedó de manera opcional. Y de igual manera, para esas horas, dependiendo del tipo de hora extra o recargo, se debe informar el respectivo porcentaje. Vacaciones comunes disfrutadas y vacaciones compensadas. Janet, de pronto háganos una diferenciación, por favor, entre las vacaciones disfrutadas y las vacaciones compensadas, por favor. Hola Luis, ¿me escuchas? Hola Janet, sí, perfecto. Bueno, las vacaciones disfrutadas son las vacaciones en tiempo que se le pagan al empleado, que tiene derecho a 15 días por año laborado. Estas vacaciones pues se pagan tanto días hábiles como días festivos. Los días hábiles son los días que van a descontar los días a los que tiene derecho a vacaciones. Y cuando se habla de vacaciones compensadas, son las vacaciones que se le pagan en dinero al empleado. Por ejemplo, un empleado tiene derecho a 15 días por año laborado y cierto empleado tiene solamente 15 días pendientes por disfrutar. Este empleado por ley puede pedir la mitad de los días en tiempo y la mitad de los días en dinero. Entonces, puede pedir 8 días en tiempo, o sea, disfrutados, y puede pedir 7 días compensados en dinero. Entonces, a eso se refiere.
cuando se pide informar los días de las vacaciones compensadas, es esos días que solicitó de vacaciones, que no las disfrutó, que se las pagaron en dinero, y pide también que se reporte el valor de dichas vacaciones. Perfecto, Janet, muchas gracias. Con Entonces gusto. también debemos informar la prima legal y no salarial, ¿sí? Cesantías e intereses, digamos que por la prima, no, yo no todos los meses pago prima, digamos que hay unos meses específicos para pagar prima, meses de junio y meses de diciembre, pero es posible que un empleado le termine el contrato, le termine el contrato antes de esas fechas, entonces digamos que le debo pagar sus vacaciones, le debo pagar sus intereses, le debo pagar sus respectivas primas como tal. Cesantías e intereses, incapacidades ya sean comunes, profesionales o laborales, licencias de maternidad y de paternidad, licencia remunerada y no remunerada, bonificación salarial y no salarial, auxilio salarial y no salarial, otros conceptos. Es posible que no tengo de manera implícita o específica ese concepto, entonces la DIAN me da una sección para que yo informe otros conceptos y que coloco el nombre que yo utilizo y el respectivo valor. ¿Cuál es el mensaje acá? Todo lo que vaya en ese comprobante de nómina o en esa colilla se debe informar, porque total de devengados, total de deducciones, me tiene que dar la resta de la diferencia. ¿Sí? Es decir, si mis devengados son 1.000.000 y mis deducciones son 200, la diferencia van a ser 800. Yo no puedo decir, no, es que voy a quitar un concepto que no lo voy a informar, porque entonces cuando la DIAN haga sus validaciones, ella va a sumar cada uno de los conceptos de devengados, lo va a sumar, le va a restar las deducciones y va a confrontar contra el valor que yo le informé de la diferencia que es devengados menos deducciones. También hay compensaciones, bonos, comisiones, pagos a terceros. Y en las deducciones tenemos salud, tenemos pensión. Para esto se deben informar pues, los porcentajes, el valor de la deducción, fondo de solidaridad pensional, fondo de subsistencia, si hay una deducción para sindicatos, sanciones públicas y privadas, libranzas, ¿cierto? Que esto es muy común en los empleados como tal, pagos a terceros, el empleado toma el arrendamiento de un inmueble y le dice a la compañía que le haga una deducción por nómina para pagar el arrendamiento. Estoy citando un ejemplo. Cosa distinta es que la compañía le pague el arrendamiento al presidente de la compañía. Mire que eso se convierte en un devengado y eso debería informarse, ¿sí? O, por ejemplo, cuando, devolviendo a los devengados, es posible que hayan devengados condicionados. Le dicen a un empleado, te vinculamos y si te quedas en la compañía por 5 años, te vamos a dar una prima de 50 millones de pesos, pero es cuando se cumpla la obligación. Digamos que la compañía manda a un fondo ese dinero mensualmente. Cuando pasen los 5 años, porque el empleado permaneció vinculado a la compañía, le van a dar el beneficio. En ese momento ese valor también tiene que estar incluido en los devengados como tal. Deducciones por anticipos de nómina. Es posible que a un empleado se le anticipó estando en abril, se le anticipó parte de la nómina del mes de mayo, entonces perfectamente se puede tener una deducción. Y así como nos daban un comodín de otros conceptos en los devengados, de igual manera en las deducciones hay otra sección para el mismo propósito: pensión voluntaria, retención en la fuente, AFC, cooperativa, embargo fiscal, plan complementario de salud, educación, reintegro, deuda. Reintegro porque de pronto me equivoqué, ¿es cierto? Entonces le hice una deducción de más, entonces yo le tengo que... Bueno, entonces digamos que simplemente todos... Eso es lo importante acá es, se debe informar todo y absolutamente todo. Y ya terminando, tenemos los totales del documento, que es un total de vengados, que son como cifras de control, total de deducciones y el total de devengados menos deducciones como tal. Entonces, digamos que a grandes rasgos, esa es como la información que contiene ese documento de la nómina. Por ejemplo, si no hubo una incapacidad no simplemente es un valor, porque es posible que el empleado estuvo en incapacidad del 1 al 3 del mes de abril, pero es posible que del 10 al 12 estuvo otra vez incapacitado. Y en la segunda quincena estuvo del 20 al 25. Entonces, mire que eso se convierte en listas, porque mire que en ese caso para ese empleado yo tendría que informar 3 incapacidades dentro de un mismo mes. Entonces, digamos que las especificaciones técnicas permiten ese tipo de que esa información se maneje de esa manera. Listo.
¿Cómo debe generarse el documento de soporte de pago de nómina electrónica? Lo hemos mencionado, pero vamos a ratificarlo. Para efectos tributarios, debe ser mensual, independiente de que se realicen pagos para periodos diferentes al mes. Entonces, una compañía puede tener una nómina mensual. Si es una nómina mensual, pues él va a tener un comprobante de nómina o una colilla única por cada empleado. Si es una nómina quincenal, voy a tener 2 colillas de pago. Si es una nómina de cada, voy a tener 3 colillas de pago. Pero entonces, independientemente de esa periodicidad de pago, la generación debe ser mensual, donde debo acumular la información por los conceptos de devengados y de deducciones como tal. Habrá manejo de contingencias tanto de la DIAN como para el empleador. Es posible que el sistema de la DIAN, vamos a suponer, entró en contingencia, no está disponible y me tocaba transmitir la nómina y se venció el plazo del día 10. Entonces, como la DIAN, entre comillas, es la culpable, ella va a sacar un comunicado y va a decir, me declaro en contingencia. Apenas la DIAN supere la contingencia, se disponen de 48 horas para que yo le envíe los documentos. O puede pasar que tuve problemas con la transmisión. Entonces yo tengo que informarle a la DIAN que entro en contingencia y una vez le supere, me pongo al día con la DIAN mandándole la transmisión de los documentos soportes como tal. Entonces lo importante es, independientemente del periodo de pago, la transmisión se hace de manera mensual, consolidando. Vamos a verlo más gráficamente. Acá tenemos la nómina de un mes cualquiera. Dice enero del 2020, pues no nos importa. O sea, lo importante es el concepto. Donde esta compañía paga de manera quincenal, pues tenemos 2 quincenas. La del 1 al 15 y la del 16 al 31. ¿Cierto? Y nos dice un total de devengados, deducciones y un neto global. ¿Cierto? Global. 2 quincenas. Vamos a desplegar eso. Estas imágenes que les estoy mostrando es de logro, de nuestra nómina logro. Entonces acá estamos desplegando ese pago y me dice que corresponde a 3 empleados. Estamos discriminando uno de los empleados, María Rosa Durango, donde nos dice que tiene devengados en la primera quincena de 4 millones y que tiene deducciones de salud de 160, pensión 160 y fondo de solidaridad de 40.000 pesos. Y están pues los otros empleados. Mire que en la segunda quincena tienen los mismos conceptos, pero hay uno nuevo, que es el de retención en la fuente por 389.000 pesos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el proceso de transmisión? ¿De qué nos encargamos nosotros como tal? Y si tiene logro nómina, mucho mejor. Va a ser más transparente el proceso. Consolidamos esta información, entonces vamos a decir, salario 8 millones de pesos, salud 320, pensión 320, fondo de solidaridad 40.000 pesos y retención en la fuente 389.000 pesos. ¿Sí? Listo. Vamos a ver ahora los requisitos del documento de soporte de pago de nómina. Entonces, digamos que ya el primero, lo hemos mencionado, la sociedad debe estar expresamente denominado como documento de soporte de pago de nómina electrónica. Todos los soportes fiscales van a tener un nombre expreso. Entonces, el XML, como su representación gráfica, si la va a tener, deben hacer referencia a ellos. Debe tener la identificación, nombre de razón social del empleador, identificación y nombres del empleado, código único de documento de soporte de pago de nómina electrónica, el que les mencionaba ahora, que hace único ese documento como tal, llevar un sistema de numeración consecutiva definido por el obligado a reportar. Quienes tengan logro nómina no tendrán que preocuparse por eso, porque el sistema automáticamente va a definir un prefijo y un número y se lo va a gastar dependiendo de la demanda. Usted simplemente tiene que hundir un botón. Ahora les muestro más o menos cuál es nuestra aproximación. Usted va a transmitir la nómina de julio los primeros 10 días de agosto. Y él le dice, ¿vas a transmitir la nómina de julio? Sí, perfecto. Él va y hace todo su proceso, sumariza, agrupa independientemente de los periodos de pago y elabora el documento de soporte y les asigna un prefijo y un consecutivo como tal. El tema de los devengados, que ya vimos pues la discriminación de cada uno de los conceptos y valores, que algunos valores pueden ser perfectamente listas. El tema de las deducciones, perdón. El valor total de la diferencia, el medio de pago, la fecha de generación, debe estar firmado digitalmente. Nosotros en Logro damos la opción de que firmen con nuestro certificado digital de proveedor tecnológico. Entonces, para eso hacemos un contrato de mandato para que puedan utilizar la firma. Y el que quiera tener su propia firma perfectamente lo puede hacer. Ese esquema lo estamos ofreciendo actualmente con la facturación electrónica. Y ese documento de soporte de nómina, documento de soporte de pago de nómina electrónica,
debe contener lo indicado en el anexo técnico, que más o menos es la información que les mostré en los slides anteriores, que tenía que ver con los diferentes grupos de información, donde lo más importante será información de compañía, información del empleado, de vengados, deducciones y valores totales de control. Bueno, ahora vamos a hablar, como les dije ahora, vamos a hablar del proceso de habilitación. Entonces, hagamos el símil. Cuando se iba a transmitir facturación electrónica, yo tenía que hacer un proceso de habilitación. Es decir, ¿cómo voy a transmitir las facturas electrónicas? De igual manera, en la nómina electrónica debo indicar lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Con un desarrollo propio o con un proveedor tecnológico? Sí, debo realizar el registro del software. Y cuando realizo el registro del software y es con un proveedor tecnológico, debo indicar quién es ese proveedor tecnológico, cuál es su software como tal. Debo enviar documentos de prueba, ¿sí? Y cuando hago eso, voy a quedar en estado habilitado. La DIAN, ¿por dónde va a ser ese proceso de habilitación? ¿Por dónde se va a hacer? Va a estar acá por habilitación. En este momento, la DIAN no ha publicado nada al respecto. Entonces, digamos que estén muy atentos. Vamos a seguir haciendo seminarios en compañía de vídeo para cuando esto esté claro, les vamos a enseñar cómo llevar a cabo el proceso de habilitación. Listo. Una vez estoy habilitado, digamos que estoy listo para hacer transmisión. ¿Qué me toca hacer? Mirar de acuerdo al calendario cuando debo comenzar a hacer. Pero de igual manera, si una compañía se quiere adelantar, perfectamente lo puede hacer. Esta es una primicia, les quiero mostrar el logro, cómo va a ser eso. Nosotros en logro vamos a tener una gestión de nómina electrónica. Entonces, digamos que en esta ventana vamos a tener una entrada por cada mes, ¿sí? Por cada mes, y yo simplemente la primera vez entro y esta ventana está en blanco. Ya para la compañía, en este caso la juguetería, se definió un periodo de inicio de transmisión de la nómina. Yo simplemente le digo transmitir nómina y él automáticamente me crea esta entrada y me dice, vea, va a transmitir la nómina de marzo, cuándo comenzarse ese proceso, para cuántos empleados, cuántos documentos soportes, tu total de devengados para esos 5 empleados, cuánto es el total de deducciones, cuál es la diferencia, cómo fue la transmisión con relación a la DIAN, fue transmitida con éxito, por ejemplo, y aquí vamos a tener unas acciones, ver los documentos generados, ver trazabilidad, descargar documentos. Listo. Ya cuando yo le digo ver documentos, me lleva a esta otra ventana. Digamos que esta es toda la información que les mencionaba. Y ya me muestra los 5 empleados para los cuales el documento de soporte. Entonces, mire que logro, automáticamente le asigna un número a esos documentos que generó, ¿sí? Y ya por cada uno de los empleados, mire que 19 millones de pesos, 5,200, 3,800 es el consolidado de este total. Mire que está aquí perfectamente, tiene toda la trazabilidad y ya aquí por cada uno de estos documentos van a tener ese contenedor que veíamos al comienzo, que es XML con la respuesta de la DIAN, que es el Application Response, que eso es lo que las compañías deben guardar y conservar. ¿Cuál es la ventaja con un aliado? Que nosotros guardamos esa información. ¿Cuánto es lo mínimo que se debe guardar? Pues son 5 años contados a partir del año siguiente de la expedición. Digamos que en teoría son 6 años. Eso no quiere decir que lo vamos a borrar, simplemente que vas a tener acceso durante los primeros 6 años de manera muy fácil. Y ya a partir del año sexto hacia adelante, simplemente nos haces una solicitud porque es posible que se te presente un litigio laboral o alguna cosa y necesites, lo vas a necesitar para prueba. Miren que aquí hay grandes cambios. Ya los jueces tienen que ir acostumbrarse a la factura electrónica. Es posible que una representación gráfica me ayude, pero realmente el documento válido es la factura electrónica, así tenga 1000 notificaciones o errores menores, ¿sí? Entonces, digamos que todo esto nos tiene que ir cambiando la mentalidad como tal. Es que debo imprimir factura por factura. Sí, no. Yo perfectamente puedo guardar las representaciones gráficas y los XML de manera digital. Entonces debemos comenzar a utilizar la tecnología, a tener almacenamiento en la nube. Mire que es muy delicado que en mi servidor yo cree un directorio y vamos a suponer que soy una compañía de asesores contables y un incendio, una inundación y que no tenga una copia, tengo un backup. Sí, entonces digamos que tenemos que recurrir a ese tipo de cosas. Yo perfectamente digitalmente puedo tener una Z. Digitalmente la puedo tener como tengo una Z de manera física como tal. Entonces, Néstor, podemos pasar perfectamente a la sección de las preguntas. Listo, Luis.
Bueno, las preguntas que nos han dejado los asistentes, ¿sí?, las pueden ir realizando en este preciso momento. En el panel derecho las pueden registrar. Comencemos con la pregunta de Juan Camilo Álvarez. Dice, fue al inicio del webinar, dice, quisiera aclarar algo que mencionó el expositor hace poco, y es con relación a los trabajadores que tienen contrato por prestación de servicios. ¿Esta modalidad de contrato no está incluida en el modelo de la nómina electrónica? Gracias. No, entonces lo decíamos al comienzo. Entonces, efectivamente, cuando los tengo vinculados a través de servicios, no van incluidos en la nómina electrónica, porque recordemos que ellos deben hacer sus aportes sobre el 40% de los ingresos, y ellos lo que tienen que hacer es que traen el soporte de que efectivamente pagaron su seguridad social y que hicieron sus aportes como tal. Mire que yo no soy agente de retención. Eso se pretendía que las compañías que contrataran independientes, la compañía que los contratara, hiciera los aportes y practicara la retención de la fuente. Pero digamos que con una ley, eso lo tumbaron como tal. Entonces, digamos que esos trabajadores no van incluidos en la nómina electrónica. Listo, Luis, muchas gracias. Bueno, Rafael Lara pregunta, ¿los créditos o deudas que tienen los empleados y que estos no son descontables por nómina o devengos que reciben de otras actividades, también deben ser reportados? ¿Cómo sería el manejo? No, entonces, ¿cuál es la premisa? ¿Yo qué es lo que debo informar en la nómina electrónica, en el documento soporte de pago de nómina electrónica? Todos los devengados y todas las deducciones. Si a mí el empleado me dice, págueme el gimnasio mensualmente, entonces, claro, usted tiene un devengado, 1.000.000 de pesos, le descuentas 100.000 pesos de salud y de pensión, y le descuentas otros 50.000 de gimnasio. Entonces, digamos que esas cosas las tienes que informar en las deducciones. El empleado te dice, paguen el seguro del vehículo, el seguro del apartamento, paguen el arriendo. Digamos que todas esas deducciones se tienen que informar para poder justificar esos totales de control, devengados menos deducciones. Mejor dicho, todos los conceptos que les hemos mencionado. Gracias, Luis. Bueno, esta pregunta nos la hicieron antes de tú explicar el tema, ¿sí? De César Augusto Prieto. Perfecto, Dice, sí. buenas tardes, las entidades territoriales, como los municipios, son entidades especiales que no declaran renta y no necesitan soportar costos y gastos. ¿Saben si estas entidades van a estar obligados a reportar la nómina electrónica? Entonces, en la versión final de la resolución 13, las entidades oficiales, mejor dicho, los del artículo 22, no están obligados a permitir la nómina electrónica. No sabemos más adelante qué va a pasar. De pronto la DIAN tome un camino, porque digamos que aquí sí, ¿qué es lo que está pasando? Con todos estos que están listados en pantalla, la DIAN se va a quedar sin una cantidad de información. Posiblemente más adelante la DIAN, vía doctrina o vía resolución, incluya a otros obligados, ¿sí? Para que le transmiten la nómina, si sea de manera informativa, así no tenga implicaciones en la declaración de renta. Entonces, como les mencionaba, en la resolución proyecto borrador estaban planillados las entidades oficiales, y digamos que ya en la resolución definitiva quedaron como no obligados. Gracias, Luis. Bueno, nos pregunta Rafael Lara, ¿cuántas veces o cuánto es el plazo en días para yo hacer el plano de la nómina de ajuste? Listo. Digamos que ahí nosotros le hemos lanzado esa misma pregunta, muy buena pregunta, a la DIAN. La DIAN que nos contestó, espere que hagamos el piloto y le vamos a resolver todas sus dudas e inquietudes a todos los proveedores tecnológicos. Hace días participé en un evento donde el expositor decía, esos 10 días son para transmisión de la nómina y para hacer los ajustes. Y se atrevió a decir lo siguiente, ¿será que la DIAN va a pagar a partir del día 11 a las 00? ¿Va a pagar en el sistema de facturación electrónica la funcionalidad de nómina electrónica? Digamos que estas son especulaciones. Yo que pensaría que deben ser los 10 primeros días del mes siguiente para mandar los documentos soporte y para mandar las respectivas notas de ajuste como tal. Gracias, Luis. Alejandra nos pregunta lo siguiente, ¿es decir que todas las empresas de Colombia
debemos realizar el proceso de habilitación para la nómina electrónica hasta el próximo mes. En caso de que no lo haga, ¿habrá algún tipo de multa? No, entonces, yo tengo que determinar si cumplo estas condiciones para estar obligado o no a transmitir la nómina electrónica. ¿Sí? Soy declarante, régimen especial o régimen ordinario, tengo empleados vinculados y requiero soportar costos y gastos en mi declaración. Entonces, digamos que eso es lo primero que una compañía tiene que entrar a determinar, si cumple los requisitos. Eso es lo primero, si está obligada o no. Y hay un calendario de habilitación, dependiendo del grupo, tú tienes unos plazos de habilitación. Por ejemplo, en las compañías del grupo número 1 tienen 2 meses para habilitarse, que van del 31 de mayo al 31 de julio. Les doy una clave. Ubíquense en el grupo y sumen un mes adicional. Entonces, el grupo número 1 tiene 2 meses, el grupo número 2 tiene 3 meses. Sí, porque es que ese proceso de habilitación lo puedo hacer incluyendo hasta el primer mes que debo transmitir en el mes siguiente como tal. Como les decía ahora, sanciones, posiblemente no hayan sanciones, pero ¿qué es lo que va a llegar a pasar? Recuerden que yo les decía, si yo no transmití la nómina de julio, el castigo es, o la multa o la sanción, es que yo no me la voy a descontar de la declaración de renta. Ustedes imaginen que mi nómina es de 100 millones de pesos mensuales, por colocarlo fácil, y cuando haga mi declaración de renta del año 2021, yo no me pueda descontar 100 millones en mi declaración. Digamos que eso me castiga feo y digamos que tendría que pagar mayor impuesto de renta. Entonces, digamos que sanción como tal no hay, simplemente que no me lo puedo descontar. Gracias, Luis. No sé si tengamos, Luis, el decreto, ¿sí? Dice Claudia Sonia Gómez. Sí. ¿En qué decreto está que se puede pedir dinero por vacaciones? Si le podemos aclarar a ella. Janet, ayúdame si tiempo no tienes a la mano o le pedimos que nos deje su contacto y le hacemos llegar la normatividad. Sí, o sea, pero eso es completamente válido, que Janet nos explicó ahora, de que un empleado, la mitad de las vacaciones que tiene, uno las puede disfrutar en tiempo y otras se le pueden pagar en dinero. De pronto, Janet, ayúdanos si de pronto tienes alguna referencia normativa o que nos deje el dato, por favor. Ya mismo voy a buscar, Luis. Igual dentro del mismo año puede disfrutar la mitad de las vacaciones a las que tiene derecho en tiempo y la mitad en dinero. ¿Listo? Entonces, Listo. por favor, déjanos ahí en el chat, déjanos el correo. Y si Janet alcanza a buscar la información de este momento, la publicamos por el chat, o si no, le mandamos un correo directamente. Listo, Luis. Bueno, la siguiente pregunta. Leslie Segura nos pregunta, buenas tardes, tengo una duda en qué campo o lugar específico del anexo técnico indica que es opcional mostrar la fecha y hora de las horas extras. Muchas gracias. Listo. Entonces, para eso tienes que ir a leer la resolución, ¿cierto? Digamos que es una cosa que es demasiado tediosa, ¿sí? Entonces, digamos que para eso hay que aprender a leer los XML. Entonces, voy a tratar a ver si soy capaz de buscar acá algo. Permítame, yo muevo esto. De pronto cierro la sesión, tengo que tener mucho cuidado. Voy a hacer aquí una búsqueda de horas extras. Sí. Entonces, básicamente, mire que acá, cuando él me dice que puede ser opcional, ¿sí? Entonces, en este anexo técnico es donde nos dice esa funcionalidad. Digamos que eso es algo que es demasiado técnico. Entonces, él lo que indica es si esa información es obligatoria o no. Por acá tenemos pues el documento que nosotros elaboramos con relación a la nómina. Voy a ir por acá. Entonces, este documento lo elaboramos nosotros dependiendo del anexo técnico como tal. Entonces, digamos que eso tiene unas columnas donde indica si es obligatorio o no. ¿Sí? Auxilio de transporte. ¿Sí? Entonces, digamos que acá nos dice que no es obligatorio. Entonces, por lo tanto, es opcional. Entonces, digamos que usted no va a encontrar un artículo dentro del articulado de la resolución 3, una cosa que le diga eso. Eso lo dice el anexo técnico como tal. Gracias, Luis. Steven Calderón nos pregunta, todos los temas de beneficios, capacitaciones, refrigerios, etcétera, que no se pagan por nómina, pero son facturados electrónicamente, ¿deben ser reflejados en la nómina y en la transmisión?
Esa es muy buena pregunta. Inclusive esa es una pregunta que nosotros tenemos, no con ese ejemplo que él menciona, pero sí con un ejemplo de la dotación. Entonces, mire cómo funciona la dotación. La compañía tiene obreros, vamos a suponer que tiene 100 obreros, por decir cualquier cosa de planta. Y digamos que compran los uniformes, las botas, los overoles, los guantes, bueno, qué sé yo, cascos. Y digamos que la compañía, ¿qué es lo que hace? Hace una compra y digamos que eso le vale, no sé, 20 millones de pesos. Entonces, digamos que eso se lo soportaron con factura electrónica. Inclusive esa pregunta se la mandamos a la DIAN. Entonces, ¿será que yo tengo el pedacito del uniforme a cada empleado? Tengo que informar en los devengados. Digamos que nosotros estamos atentos de ese tipo de temas y les estaríamos contando al respecto como tal, porque es que él lo dice muy bien. Ya existe una factura electrónica que me está soportando ese costo o gasto, ¿sí? O únicamente informa cada dotación cuando yo le entrego el dinero para que él de manera libre compre la dotación. Digamos que eso poco se da porque posiblemente hay compañías que tienen que tener unas marcas o referencias con ciertos requisitos la dotación, porque si se lo deja libre albedrío del empleado, de pronto compra lo que no es. O, por ejemplo, si son uniformes corporativos, digamos que no le van a entregar pues como el control a él. Entonces, digamos que son cosas que en un piloto podremos resolver con mayor claridad. Digamos que aquí todos estamos aprendiendo. Estos son temas nuevos. Fue lo que nos pasó igualmente con la facturación electrónica. Digamos que eso fue un cambio de paradigma tremendo. Digamos que aquí estamos incursionando en el tema de la nómina, digamos que con menos miedo, ya con un poquito más de confianza porque hemos recorrido un camino, pero de igual manera todos estamos en un aprendizaje como tal. Entonces estaremos como pendientes de ese tema, con el ejemplo que le planteé y con el que él nos planteó al respecto. Gracias, Luis. Bueno, aquí nos pregunta Alejandra M. Dice, me gustaría que nos contaran un poco de los precios de los planes de nómina electrónica. Con ustedes, Bilis y Logro, ¿nos ayudan con la habilitación? Néstor, ¿tú me haces una pregunta o quién va a contestar? ¿Será que Daniela o Catalina nos pueden colaborar con los precios? Claro que sí. Permítanme, les doy una idea de los precios, porque hay que tener en cuenta que hay paquetes de acuerdo al número de empleados que tiene cada empresa. Tenemos un paquete anual de 1 a 4 empleados. Este valor está en un total de 504.000 pesos y el plan es anual. Ya tiene ahí el 30% de descuento incluido. También tenemos, voy a seguir pues con el siguiente paquete. Permítame un momento. De 5 a 10 empleados. El precio es de 798.000 pesos, el plan anual. Siguiendo en la escala de número de empleados, de 11 a 35 empleados, el valor es de 1.470.000 pesos. De 36 a 50 empleados, el valor del plan anual es de 1.596.000 pesos. Permíteme que faltan otros dos planes. Bueno, y de 51 a 80 empleados de valor de 2.268.000 y de 81 a 100 empleados de 2.734.200. Esos son los planes que manejamos actualmente, los cuales pueden visualizar en el link que se compartió por el chat de esta charla. Sobre la habilitación, Luis, esta parte entiendo que es luego de que se adquiere el servicio de nómina electrónica, ¿cómo es todo el proceso para iniciar hacer uso de la nómina? ¿Cierto? Voy a complementar a la información de Catalina, ¿sí? Les voy aquí a proyectar internamente, ¿sí? El link que nosotros le mandamos internamente, ¿sí? Por el chat, donde ustedes ingresan a ese link, ¿sí? De Believe, y vamos a encontrar los precios que nos acabó de mencionar Catalina. Ahí ustedes visualizan que cada plan, cuántos empleados incluye, cuántos usuarios de nómina pueden entrar a operar, ¿sí? La nómina como tal de Logro. Entonces, ustedes directamente en la página pueden adquirir estos planes, ¿sí? Y también le pueden escribir a Catalina y a Daniela si tienen más dudas o inquietudes. Hay que tener en cuenta que todos los planes, ¿sí? Van a tener ustedes un acompañamiento, ¿sí?
Acompañamiento en lo que nos mencionó Luis Alfredo, en la habilitación, ¿sí? La habilitación es importante porque hay que hacer todo este proceso en el registro de la página de la DIAN, ¿sí? Y también los vamos a acompañar, ¿sí? En el proceso para configurar esa nómina, para que ustedes carguen los empleados, los otros terceros que aplican como tal a la nómina, para que ustedes puedan cargar los acumulados iniciales para comenzar a operar la nómina y para que la liquiden y la transmiten electrónicamente. En estos precios ya están incluidos las actualizaciones, o sea, todos los cambios que genera por parte de la DIAN no van a tener ningún costo. Ustedes solamente pagan el valor del plan y ya está incluido como tal ese precio como tal del mantenimiento y las actualizaciones. Listo. No sé si Catalina nos quieras decir algo adicional o ya continuamos con la siguiente pregunta. Sí, ya Néstor, para pues, sí. complementar lo que dices, los valores ahí reflejados ya incluyen el 30% de descuento y cuando ingresan a cada paquete se pueden dar cuenta cuál era el valor antes del descuento y el valor posterior para que lo tengan claro. Y recordándoles que el descuento va hasta el 30 de abril. Néstor, Listo, Catalina. yo sigo proyectando. Sí, ya te paso control nuevamente. Listo, dale, por favor. Listo, entonces Luis Alfredo, la siguiente pregunta. No, Néstor, espérate, Néstor, un momento que... Sí, aló. con la siguiente pregunta, entonces, el artículo 189 del Código Sustantivo de Trabajo es la ley para el pago de las vacaciones en dinero, que dice, el empleador y trabajador podrán acordar por escrito, previa solicitud del trabajador, que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones. Entonces pueden consultar ese artículo. Es el artículo 189 del Código Sustantivo. Del Código Sustantivo del Trabajo. Perfecto. Listo, Jan. Entonces aquí ya le estamos respondiendo a todos para que puedan tomar notas. Ya le respondemos. Néstor, mientras tú contestas ahí, quiero hacer una claridad. Vamos a suponer que una de las compañías está en el grupo 4, que tiene de 4 a 10 empleados. Mire que su primera nómina a transmitir es la de octubre. No deje para comenzar en octubre. Comience 1 o 2 meses anteriores, porque recuerde que la nómina la debe parametrizar. Digamos que la nómina de logro viene parametrizada, pero usted tiene que incluir sus empleados, subir sus acumulados. Esos acumulados son muy importantes para que la nómina le comience a calcular unos pasivos reales, no provisiones. Nosotros en la nómina de logro no calculamos provisiones, sino pasivos reales. Entonces es muy importante que cree muy bien sus empleados y que suba toda esa información de los acumulados. Es decir, no dejarlo todo para última hora. Y con relación al proceso de habilitación, quiero hacer una claridad. Entonces, cuando ustedes nos adquieren, nosotros les hacemos el acompañamiento. Digamos que hay cosas que nosotros no podemos hacer por ustedes, por ejemplo, entrar por habilitación, porque eso lo tiene que hacer el representante legal como tal. Entonces, habrán pasos que ustedes tienen que hacer. ¿Qué pasos? Pues decir cómo va a transmitir la nómina, realizar el registro del software y el proveedor tecnológico, si fue que lo hizo a través de un aliado. Nosotros sí le ayudamos con el envío de las pruebas. De eso sí nos encargamos nosotros el logro, hasta que usted logre el estado habilitado como tal. Entonces, dos cosas importantes para tener en cuenta. No dejarlo para última hora. Voy a comprar la nómina en octubre y la primera nómina que transmito es octubre. No. Procure hacerlo con 1 o 2 meses de anticipación para que esté listo y preparado. Listo, Néstor, podemos continuar. Listo, Luis. Bueno, nos hace la siguiente pregunta Alejandra, ¿sí? Dice, ¿logro desde cuándo es proveedor tecnológico? ¿Es reconocido por la DIAN? Sí, entonces usted perfectamente nos puede buscar en el micrositio, ¿sí? En el micrositio de la DIAN. Voy a devolverme acá. ¿Sí? Entonces acá en este micrositio está un poco lento. Entonces por acá en facturación electrónica, ¿sí? Entonces por acá están los proveedores tecnológicos. ¿Sí? Entonces digamos que está el catálogo de proveedores tecnológicos. Y por acá nuestra compañía se llama Soluciones Empresariales en la Nube. ¿Sí? Censas. Censas es la compañía y digamos que Logro es una marca como tal. Gracias, Luis. Bueno,
Jennifer Tatiana Maya dice, buenas tardes, a los trabajadores que tienen un salario mínimo legal vigente, ¿se le hacen retenciones? Janet, ayúdame con retención en la fuente, ayúdame con esa pregunta. A ver, a un empleado que se gana el salario mínimo se le hacen retenciones de salud y de pensión, ¿sí? Deducciones, sí, deducciones. Sí, me imagino que está preguntando, o sea, con su lenguaje que dice retención, no es retención en la fuente que se le aplica a un empleado de salario mínimo. Se le hacen las deducciones de salud y pensión y no le alcanza para deducción del Fondo de Solidaridad porque debe ganarse mínimo 4 salarios mínimos en el mes. Entonces, sí se le hacen esas deducciones, salud y pensión. Lo que pasa es que por el monto no le da para hacer retención en la fuente, pero digamos que a ese empleado de otra manera se le hace su proceso de depuración. Lo que pasa es que no le da, porque está por debajo de las VT mínimas, que son 95, Janet. 95 VTs en la base depurada. Exactamente. Entonces digamos que no le daría para efectos de eso. Gracias, Luis y Janet. Bueno, Jeffrey Vanegas nos pregunta, buenas tardes. En la parte de los devengos, ¿solo se incluirá lo que se paga o también podrían entrar las provisiones realizadas por conceptos de prima, por ejemplo, o en el caso de que no se incluya en la nómina electrónica? No, es lo efectivamente pagado al empleador. Entonces vamos a suponer que usted contrató un empleado el 1 de enero del año 2021 y al 31 de diciembre no ha salido a vacaciones. Usted no tiene por qué informar las vacaciones consolidadas, no, porque usted no le ha hecho el pago efectivo. Cuando él en enero del año 2022 salga a vacaciones, uno de los conceptos van a ser las vacaciones. ¿Sí? Entonces, en ese momento las informa, es decir, cuando efectivamente se las paga al empleado, es cuando se hace el informe. Yo me informo los pasivos, esos pasivos consolidados de prestaciones sociales. Es lo efectivamente pagado al empleado. No digo efectivamente pagado, pago o abono en cuenta. Sí, para que seamos más precisos con la respuesta. Gracias, Luis. Bueno, Samit Durán pregunta, ¿la deducción por renta qué efecto tendría en la declaración de la persona? Deducción por renta. Pues a ver, la nómina electrónica tiene dos propósitos. Propósito número 1, que la compañía tenga un documento fiscal con la nómina electrónica para podérselo deducir de su declaración de renta. ¿Listo? Digamos que esa es la visión de la compañía que emite nómina electrónica. Así como el empleado, el empleado puede que esté sujeto no a declarar renta porque se cumplen los respectivos topes. Digamos que, por ejemplo, actualmente, ¿cuál es el insumo para elaborar su declaración de renta? Un certificado de ingreso y retenciones, digamos que lo que tiene que ver con su empleador. Y también la información exógena que le proporciona la DIAN, donde está parte del empleador, pero es posible que tenga un saldo de cuenta de oro, tenga una fiducia, haya tomado un préstamo, bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que la nómina electrónica también va a ser insumo para el empleador que elabore su declaración de renta. Y el insumo más importante es que es para la DIAN mirar y detectar la razonabilidad de esas cifras informadas en una declaración de renta. Entonces, mire lo que va a pasar. El empleado hace su declaración de renta y él dice, no, yo tuve ingresos por 60 millones de pesos. Y resulta que en esos documentos electrónicos de nómina le da 70 millones de pesos. ¿Qué va a pasar? La DIAN le va a hacer un seguimiento, un proceso de fiscalización a ese empleado como tal. Una persona natural, si le aplica y que tenga empleados, también podrá informar nómina electrónica y tendría este mismo efecto que estamos mostrando para las personas jurídicas. Por eso decíamos al comienzo, la nómina electrónica no es exclusiva de personas jurídicas, de empresas, también le aplica a personas como tal. Recordemos que en este momento se está discutiendo una reforma tributaria, pues no sé si llamarla reforma tributaria porque es lo que sucede, una reforma tributaria piensa en el futuro, ¿cierto? ¿Cómo vamos a financiar los gastos del gobierno en el futuro? ¿Qué es lo que pasa? El país por la pandemia estamos en déficit. Entonces, he escuchado y he leído que muchos beneficios se van a caer, pero por ejemplo, van a dar un beneficio, es que una persona natural pueda descontarse un porcentaje en esos costos y deducciones que estén soportados en factura electrónica, es decir, de las compras.
Entonces, muy posiblemente muchos de nosotros, si eso se ha aprobado, vamos a comenzar a pedir en los supermercados que nos den factura electrónica en vez de la tirilla. Entonces, digamos que tenemos que estar como pendientes de esas novedades como tal. Entonces, digamos que el impacto es el mismo, es disminución de costos y deducciones como tal. Y lo más importante es un documento fiscal para la DIAN, para ella ejercer su proceso de fiscalización. Gracias, Luis. Vamos a hacer las últimas preguntas respetando el horario como tal del webinar, que es hasta las 5:30. Entonces, nos pregunta Luis Anaya. Buenas tardes, mi pregunta es la siguiente. Dado que toca esperar a que la DIAN responda el estado de aprobación o rechazo de la nómina, ¿esto implica que la nómina no puede pagarse hasta que esto suceda o la empresa puede pagar a sus empleados y luego remitir la nómina a la DIAN? Listo, no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted debe seguir liquidando y pagando su nómina. Es decir, mire que una compañía que maneje su nómina quincenal, el día 15 liquidó y pagó su nómina. Y hizo el plano para transferirle a sus empleados al banco. Mire que usted ahí ya hizo el pago efectivo. Llegó el 31 o el 30 del mes. Usted repitió el mismo proceso. ¿Sí? Perfecto. Mire que a los 10 días siguientes es el plazo que se tiene para efectos de hacer la transmisión. ¿Sí? Entonces, mire que no tiene que ver lo uno con lo otro. También se puede dar el escenario que estoy líquido, lo que le está pasando a muchas compañías en este momento, que no tienen por qué pagarle a sus empleados, posiblemente le están debiendo salarios, inclusive hasta del año anterior. Digamos que yo esa nómina la transmito electrónicamente porque es pago o abono en cuenta. Simplemente que debemos tener en cuenta lo que les he mencionado, que cuando haga la declaración de renta del año respectivo haya pagado los respectivos aportes. Entonces, digamos que el proceso actualmente no cambia. Usted lo sigue haciendo como actualmente lo hace, como se lo describí con el ejemplo de la nómina quincenal. Yo no tengo por qué esperar la transmisión de la DIAN, porque es que la transmisión de la DIAN es en el mes siguiente. Y yo en el mes anterior liquidé y realicé los respectivos pagos. Entonces, no tengo por qué esperar la transmisión a la DIAN. No es como en la factura. Aquí cambia un poquito el concepto. En la facturación electrónica se da el proceso de que un facturador genera su factura, se le envía a la DIAN la valida, cuando me dice que está ok, yo procedo a entregársela a mi cliente o al cliente. Digamos que con todo ese ciclo que les acabo de describir, se da por expedida la factura como tal. Mire que eso es más que todo en tiempo real. Mire que la transmisión de la nómina es como en diferido, es en tiempo posterior. Por eso cuando veíamos los respectivos calendarios, mire que la primera nómina a transmitir para el grupo número 1, Néstor, ¿me hiciste ver mi pantalla? Ya te comparto nuevamente la pantalla. Dale, que es que pasó algo ahí, no sé. Listo. Listo. Entonces, mire que el grupo número 1, su primera nómina a transmitir es julio. Los primeros 10 días de ¿qué? De agosto. Él liquidó y pagó dentro de este mes. Estamos hablando del caso ideal de la compañía tiene su respectiva liquidez como tal. Yo no tengo por qué esperar la respuesta de la DIAN para realizar el pago. Entonces, digamos que son dos cosas independientes como tal. Listo, Luis. Vamos a hacer las últimas dos preguntas. La primera es de Tatán Mesa. Dice, el rubro de cesantías que se liquida anual y se consignan al fondo, ¿qué manejo se le da? Listo, entonces digamos que por ahora, digamos que, mire que al comienzo cuando veíamos la normatividad, yo les decía, voy a volverme la normatividad. Les decíamos, aplica por ahora para rentas de trabajo. Y cuando hablamos de rentas de trabajo es que vamos a informar de vengados y deducciones de esas colillas o de esos comprobantes de nómina. En el futuro nos van a incluir aportes para fiscales y de seguridad social y de prestaciones, ¿sí? Y demás erogaciones relacionadas con la nómina. No sabemos si nos van a pedir que transmitamos electrónicamente el egreso con el cual le transferimos al fondo. No sabemos. Digamos que esas son cosas que el gobierno nacional debe establecer los requisitos en cabeza de la DIAN como tal. Entonces, digamos que debemos estar en espera. Lo que nos debe quedar claro de esta charla es lo que vamos a transmitir son los devengados y las deducciones como tal. ¿Sí? Eso es lo que nos debe quedar claro.
ahí para completar es si al empleado se le van a pagar las cesantías, sea directamente a él porque es una liquidación definitiva, o se le van a enviar al fondo, igual se debe reportar esas cesantías porque esas cesantías son un pago que se le realiza también al empleado, ¿sí? O sea, es un pago para el empleado, pero va hacia una entidad diferente. Entonces, ese valor se debe reportar también en el documento electrónico. Pero mire que ese valor hizo parte de los devengados. Hice una liquidación definitiva, entonces ese valor está en los, mire que aquí están las cesantías. ¿Cuándo está el escenario? El escenario que Janet nos acaba de mencionar. Se dio una liquidación definitiva, entonces esas cesantías se las entrego directamente al empleado y es un concepto más de los devengados. Cuando el empleado sigue vinculado, pues este concepto no se va a informar porque el valor se informa al fondo en febrero 14 del respectivo año. Gracias, Luis. La última pregunta es de Silvia Lozano. Buenas tardes. ¿La DIAN cuenta con software gratuito para el tema de la nómina electrónica? No. Entonces, como les decía, en este proceso, las dos opciones son desarrollo propio y producto tecnológico. Sin embargo, si uno se va al decreto único tributario, dice que la DIAN debe proveer una solución gratuita, pero digamos que por ahora en el alcance, la DIAN no va a proveer una solución gratuita. Entonces, tú lo que tienes que hacer es conseguir un aliado como nosotros logro, ¿sí? O si tienes un sistema propio de nómina, acondicionarlo para que sea capaz de interactuar con la DIAN en la transmisión. Y esa transmisión es un doble sentido. Le mando a la DIAN, tomo respuesta de la DIAN. Listo, Luis, muchas gracias. Entonces, queremos invitar a los asistentes. Muchas gracias por haber asistido al webinar de hoy de nómina electrónica. Agradecimientos especiales a Believe, ¿sí? Por la invitación que se realizó para todas las personas que estuvieron interesadas a la charla. No se les olvide, ¿sí? La promoción del 30% de descuento hasta el 30 de abril, ¿sí? Ingresan a la página de believe.com.co y obtienen ese descuento especial, ¿sí? Por la compra de la nómina de forma anticipada. Se pueden también contactar con Daniela Pareja o Catalina Trujillo. Estos son los teléfonos móvil y los correos electrónicos. No se les olvide que la grabación de este seminario les va a llegar a ustedes a su correo electrónico y el certificado de asistencia. Muchas gracias. No sé si tengamos algo adicional para finalizar el seminario del día de hoy, Luis Alfredo, lo mismo Catalina. No. Primero agradecer a todos los asistentes y digamos que seguimos pues en el continuo aprendizaje, como se les decía ahora, y estamos pendientes de próximos eventos cuando ya tengamos como mayor claridad en el proceso de habilitación para enseñarles pues cómo es esa manera. No sé si Catalina tiene algo para agregar adicional. Muchas gracias a todos los asistentes, a Luis por la excelente exposición que nos acaba de dar del tema de nómina en general. Recuerden el descuento del que hablamos y muy importante, no dejar todo para lo último, como les comentaba Luis. Por eso es muy oportuno esta charla en este momento, porque si bien las empresas del grupo 1, pues ya en julio, eso ya es casi, es muy importante entonces empezar a tener conciencia de este tema de nómina electrónica y para poder afianzarse con la plataforma. Por eso es muy importante que todo se haga a su debido tiempo. Los invitamos de nuevo a conocer nuestra página y a seguirnos en las redes sociales en @soybelieve, que también pueden encontrar en el chat el link de nuestra red social para que nos encuentren para darles muchas gracias a todos y esperamos seguirlos invitando a futuros eventos que organicemos en conjunto que les siga aportando en temas de interés general. Muchas gracias. Que tengan un feliz día, una feliz noche. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.